Buenas tardes a todos. Yo soy Marta Sebastián, del equipo de la editorial Siglo XXI España. Quería daros las gracias a todos por acompañarnos en esta tarde en el encuentro Atrevernos a ganar, cómo disputar la rabia a la extrema derecha, que es un debate con motivo de la publicación del libro La rabia es nuestra, una emoción política en disputa, de Uriol Erauskin, más conocido en redes sociales como Infusión Ideológica. Por dar un poco de contexto, Siglo XXI es una editorial con 60 años de trayectoria y además de publicar ensayos de ciencias sociales y autores clásicos, tenemos la suerte de vivir una nueva etapa con un enfoque contemporáneo que acoge estudios culturales como el de Uriol, al quien es un orgullo publicar. Quería dar las gracias también al Círculo de Bellas Artes, que es el mejor anfitrión posible, cómplice de este momento histórico que amerita una reflexión renovada, a todo el público que nos estáis acompañando y especialmente a los comunicadores y divulgadores, Aimé Román y Miquel Ramos, que con su activismo refrescan y renuevan el debate, comprometiéndose y animándonos a comprometernos con el antirracismo, el antifascismo y la misoginia patriarcal estructural. Además, quería comentaros que hay una versión teatralizada que mañana se representa en el teatro, ya lleva varias sesiones, y mañana es una más en el Teatro del Barrio, y os animo a que vayáis porque cobra otra dimensión, otro lenguaje, el libro en el lenguaje dramático. Así que nada, os dejo en este debate que invita a politizar la rabia, a cuestionar sus usos y límites y a organizarnos para canalizarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, yo quería que se diera esta mesa, no tanto para hablar de mi libro, que ya, como ha dicho Marta, tengo la obra de teatro, tengo pues, otras presentaciones, etc. Yo, por supuesto, voy a estar sacando mis ideas, principalmente del libro, que es donde las he volcado, ¿no? Pero la gracia es tener este espacio con estas dos personas maravillosas para poder pensar un poco en común e intentar que salga una conversación fructífera, porque al final, no sé vosotras, pero yo muchas de mis ideas las he desarrollado precisamente así, en conversaciones. Así que me interesa a ver qué se puede dar. Y concretamente he invitado a estas dos personas maravillosas, ya que pues algo que he intentado hacer en el libro es algo que no he hecho nunca en Internet, por lo general, o por lo menos no en mi cuenta de memes de Infusión Ideológica, ya que ahí normalmente lo que hago es pues más discurso político y como enmarcar momentos y sucesos y tal a nivel discursivo y propagandístico. En cambio, en el libro he hecho algo que no suelo hacer, que es, por una parte, criticar también a la izquierda, que es algo que intento evitar activamente hacer en Internet, en parte porque creo que, a menos que sea pues, un videoensayo largo, como por ejemplo hace Aime, es peligroso, ya que muchas veces te quedas en una crítica muy rápida, que tampoco acaba siendo propositiva, ¿no? Que se centra mucho en lo destructivo y se puede entrar también en dinámicas muy propias de redes sociales, y es que tendemos más a confrontar, a discutir y en obsesionarnos en lo que nos separa, a veces por las propias dinámicas digitales que lo alimentan, como el rollo del citado de Twitter, que lo que alimenta es el zasca, ¿no? Y poco, ¿no? el desarrollo, como sí había en esos internets de antes, de esas culturas, ¿no? De los foros, donde se tomaba más tiempo, más espacio, etc. Entonces, en el libro sí he hecho esto, sí me he dedicado a pensar problemas, límites, de cómo la izquierda del presente está respondiendo a la dimensión de los retos también del presente, ¿no? De la crisis ecosocial, el genocidio en Palestina, el auge militarista, el estar entrando en unos presupuestos de guerra, ¿no? Y por otro lado, también, además de pues aquí poder como pensar estas críticas, estos límites, ¿no? Que creo que sí que en una conversación es mucho mejor espacio para pensarlo. También era importante para mí la presencia de Miquel, porque Miquel, es que ya estoy acostumbrado de vivir en Madrid a decir Miquel. Esto es terrible para un catalán. Y bueno, pues tener aquí a Miquel Ramos, ya que
pocas personas conozco que sepan tanto del antifascismo, que sean tan buen portavoces de ello y que puedan además también estar abiertas a pensar cómo actualizar el antifascismo de hoy tanto en Internet, porque efectivamente es una persona que se desenvuelve muy bien en Internet, como presencialmente la organización Antifa, ya que siento que uno de los retos del presente es también construir unos frentes amplios que incluyan más sujetos que solamente aquellos típicamente atravesados por la lucha, y eso creo que también es algo propio que el antifascismo tiene que conseguir, y es, si el fascismo actual está centrado en odiar a los migrantes y en atacar a los migrantes, ¿cómo hacemos un antifascismo que sea de la mano y es que codo con la población migrante? Porque al final, pues si son el chivo expiatorio del fascismo, pues el Antifa del siglo XXI tiene rostro migrante, ¿no? Entonces eso es también uno de los de las situaciones que podemos desenvolupar hoy un poco, ¿no? Entonces, habiendo presentado un poco por qué, que obviamente también ahí me pueda opinar de antifascismo, y Miquel también hace muy buenas críticas a la propia izquierda, ¿no? Pero en cualquier caso creo que estos eran los motivos que me interesaban mucho de cómo desarrollar esta mesa. Y tengo aquí algunas preguntas, algunas formas de estructurarlo, pero también quiero a ver si conseguimos que se dé un poco así dialogado. Y quería lanzar un poco la pregunta de, ya que tenemos sobre la mesa la cuestión de la rabia y la cuestión del atrevernos a ganar, pues que cojáis cualquiera de las dos de los dos temas y pensar si creéis que la rabia es una emoción legítima, movilizadora, que tenemos que disputarla, límites, ¿no? ¿Cuál es vuestra perspectiva al respecto de ello? O pensar si efectivamente estamos en un momento en el cual la izquierda no se está atreviendo a ganar, ¿no? Que también es algo que sería la contra, ¿no? del título. Y no sé si algunas dos quieren empezar o por cualquier otra línea. ¿Quieres que empiece? Me pasa a mí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Ediciones Siglo XXI y a Oriol por haber pensado en mí para participar en esta mesa. No sé si decir de debate, porque aunque vayamos a compartir y poner en diálogo algunas opiniones, no sé si hay mucho que debatir porque estamos un poco pues, en las mismas coordenadas, ¿no? Pero sí que aún así creo que puede salir una conversación interesante, y muchas gracias una vez más al Círculo de Bellas Artes por acoger este tipo de eventos y de charlas. Ya me estoy convirtiendo en una habitual, no debería acostumbrarme. La rabia. He pensado mucho en la rabia precisamente porque durante mucho tiempo yo he sido muy reacia a entrar en según qué dinámicas de confrontación, especialmente en redes sociales, ¿no? Porque siento que un poco en la línea de lo que estabas comentando es hacerle el juego en este caso, pues las propias plataformas, ¿no? Que al final lo que buscan es maximizar el tiempo de uso de los usuarios, valga la redundancia, y para eso pues muchas veces las emociones negativas pues son lo que nos lleva a interactuar más, a pasar más tiempo pues en esas plataformas y en contacto con los anunciantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que es verdad que creo que la rabia, que emociones que en un principio se pueden leer como negativas, ¿no? No sé si el odio sería la palabra, yo creo que más la ira, la indignación, podríamos decir. Creo que pueden ser políticamente muy productivas y que también pueden ser destructivas, y que dependen mucho de si las entendemos como un fin en sí mismo o como un medio para desahogarnos, o si entendemos que esa indignación surge de un lugar y tiene que ver con un deseo de cambiar las cosas y aspirar a construir pues, una sociedad completamente distinta, ¿no? Entonces, yo sí que creo que parte del problema es que, sobre todo en la izquierda, tanto cuando se ha hecho de forma más
intelectualizada como cuando se ha hecho de forma más visceral. Nos hemos centrado mucho en señalar lo que está mal, señalar el problema, incluso generar cierto pánico y cierto estado de alarma, ¿no? Respecto a una cosa que también señala mucho Miquel, ¿no? Como se habla mucho de, no, es que los jóvenes se han hecho de derechas y ay, es que ahora todo se está yendo a pique porque todos los jóvenes ahora son neofascistas, ¿no? Creo que hasta cierto punto esto puede acabar operando como una especie de profecía autocumplida que nos conduzca a la parálisis, ¿no? y el inmovilismo y la incapacidad de eso, de buscar formas de ilusionar a la gente y movilizar a la gente. Ahora bien, también la ilusión no puede surgir de la nada, de bueno, venga, no puede ser algo naif, sino que tenemos que hacer propuestas concretas y creo que es una línea delicada, porque por un lado sí que creo que tenemos que confrontar y que tenemos que enfadarnos, pero tenemos que tener muy claro también, más allá de lo que estamos criticando, qué estamos proponiendo, ¿no? Porque muchas veces el problema es que sí, que tenemos muy claro el diagnóstico, tenemos muy claro el problema, pero no queda del todo claro cuál es pues, ese horizonte, ese futurible, ¿no? Ese mundo mejor que estamos proponiendo. Y creo que es eso, que tenemos que ser un poco más propositivos y acompañar esa rabia, esa crítica, esa indignación, esas ganas de quemarlo todo a veces, también de un espíritu de querer construir, de querer aportar, de querer pensar qué es lo que realmente necesitamos, cómo cuidarnos entre nosotros. Y es verdad que es a veces una línea delgada, ¿no? Pero eso, creo que tanto cuando se responde a la extrema derecha, a veces de forma muy visceral, legítima, porque por supuesto a veces vemos a según qué exponentes de la extrema derecha soltando discursos de odio y queremos contestar y queremos desahogarnos, pero es verdad que uno se pregunta hasta qué punto, más allá de que esa rabia sea perfectamente legítima, hasta qué punto solo se está amplificando el mensaje sin aportar algún tipo de no sé si contraargumento, porque tampoco quiero comprar esta idea de que esto sea como una especie de libre mercado de las ideas y un debate en igualdad de condiciones y de que vaya a ganar el que propone las mejores ideas, pero sí que creo que si queremos que los que no están convencidos sientan curiosidad o puedan acercarse a nuestras posiciones, quizás algo más que decir, ay, es que eres muy facha, explicar un poco, una cosa que creo que Miquel hace muy bien, como intentar desgranar un poco, oye, ¿por qué hace aguas este discurso, no? No lo sé, la verdad es que tengo muchas dudas y muchas preguntas, no tengo una respuesta cerrada y necesito como que me lo estructuréis un poco más porque si no me voy por las ramas, lo siento mucho. Miquel Ramos. Sí, yo agradecer en primer lugar la invitación a estar aquí y agradecer sobre todo a Oriol que haya escrito este libro, porque se lo dije en el momento en el que tuve ocasión de leerlo, que estaba poniendo muchas de las ideas que habíamos hablado, mucha gente que conversamos habitualmente sobre estos temas y que estaban plasmadas en este libro de una manera brillante. Y por lo tanto, me alegro un montón de que hayas publicado esto y que además nos ofrezcas esta herramienta de combate, que yo lo entiendo así, que es una herramienta de combate imprescindible para los tiempos que corren, y además encontrar todos esos lugares comunes, ¿no? con toda la gente que estamos un poco intentando interpretar esta realidad y buscar soluciones, ¿no? Más allá del lamento, ¿no? y de transmitir esa ansiedad, ¿no? que algunos pues, muchas veces, yo creo que sin querer, ¿no? pues transmiten y no nos hacen ningún bien. Yo creo que partimos de un diagnóstico, y creo que ahí me lo ha explicado muy bien, pero es verdad que nos creemos un diagnóstico que no acaba de ser del todo real. Es decir, yo creo, obviamente hay que criticar las cosas que creemos que se pueden hacer mejor, ¿no? Y hay que ser conscientes de las limitaciones que tenemos, pero creo que siempre ha habido un mundo mejor en construcción. Creo que siempre lo ha habido y, de hecho, tenemos múltiples ejemplos que Oriol en su libro refleja de una manera perfecta y que creo que todos y todas entendemos y nos sube mucho la moral, ¿no? Pues cuando vemos a gente para dar desahucios, cuando vemos a gente poniendo el cuerpo en las movilizaciones contra el cambio climático, por Palestina, ahora con las movilizaciones antifascistas que parece que vuelven otra vez, ¿no? a plantar cara. Y creo que parte de haberse creído el diagnóstico de que todo está mal, de que vamos a peor, es parte de la estrategia precisamente ya no solo de la extrema derecha,
sino también del propio sistema. Es decir, el sistema produce también un desasosiego, una ansiedad, un nihilismo que nos conduce muchas veces, sobre todo a la gente que no está muy politizada, a los brazos de la extrema derecha, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo, pero yo creo que es bastante entendible, ¿no? Y es en todos los productos culturales que nos hablan del futuro. Si os paráis un momento a pensar, todas las pelis futuristas o todos los libros que hablan del futuro que leéis o que veis, o las series y tal, es todo apocalipsis, o sea, es todo el sálvese quien pueda, es la distopía pura y dura, es no te fíes de esos ancianitos entrañables que te abren la puerta de su casa porque posiblemente tengan varios cadáveres en la nevera y te vayan a comer, ¿no? Entonces, mátalos tú antes, ¿no? No sea que, bueno, lo hemos visto en 1000 series, en 1000 productos audiovisuales, literarios, etc. A mí me parece que esto no es casual, quiero decir, no quiero decir que haya alguien en un think tank neoliberal o neofascista ahí diciendo cómo tiene que ser la serie, pero sí que responde, digamos, a un momento político en el que el único futuro que nos permiten imaginar es este. Y yo creo que, paralelamente a esto, hay una realidad que se aleja totalmente de esta distopía, ¿no? Y es la realidad que se construye por abajo, que lamentablemente no tiene los altavoces, no tiene la capacidad de producir obras literarias, cinematográficas, culturales o políticas que tengan la publicidad que tiene la reacción. Y eso lo vemos muy claro precisamente con lo que ha comentado Aime y que es algo que estamos intentando dar la tabarra desde hace un tiempo, unos cuantos, ¿no? Es decir, los jóvenes no se han vuelto de derechas, no se han vuelto de... Es mentira. A ver, cuando yo iba al instituto en los años 90 había chavales vestidos de skins nazis y nos venían a pegar a la puerta del instituto. Quiero decir, casi que era peor que ahora, ¿no? Quiero decir, era otra situación. Había juventud facha, claro que la había. Lo que pasa es que no había esa caja de resonancia en las instituciones o en los medios de comunicación o en las redes sociales que les amparaba, que les legitimaba, que les hacían pensar que lo que ellos pensaban o lo que ellos decían iba más allá de su gueto neonazi, ¿no? De aquella época, ¿no? Y sin embargo nunca agachamos la cabeza, ojo. Nunca agachamos la cabeza y nos confrontamos a aquellos chavales y a los mayores también. Quiero decir, no estamos peor que antes y los neofascistas no son más que los que eran en los años 90. Pero nos han hecho creer que sí. Y claro, en los medios de comunicación el relato de que la juventud se ha vuelto de derechas y de que ser fascista es el nuevo punk, o sea, es que ya es de juzgado de guardia el tema. Ya, o sea, les están regalando, parece que hay una intención para regalarles la rabia. Ese es el problema. No es que les tengamos que disputar la rabia porque ellos se la han apropiado de una manera muy hábil. No, no. Es que el establishment ha remado hacia esa dirección. Y por lo tanto, eso vengo a decirlo porque a veces intentamos ser muy autocríticos pensando en ¿por qué no conseguimos? Pues porque no tenemos sus herramientas ni sus altavoces. No es que seamos unos inútiles, ¿no? Es verdad que podemos hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Pero no es verdad que no seamos capaces de construir o de transmitir todos estos futuros mejores, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, cómo lo refleja Oriol en su libro. Yo creo que pone muchas pistas sobre cómo esa rabia legítima, no confundir con el odio, y esto lo insiste Oriol reiteradas veces en su obra, de que no confundir la rabia como sentimiento destructivo, ¿no? Sino como bueno, destructivo sí, pero para construir algo mejor, ¿no? Pero sí como un sentimiento que genere una alternativa, que genere unas sinergias, que genere una expectativa que posiblemente haya otros sentimientos de apatía o del sálvese quien pueda que no son capaces de generar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante poner en el texto estas herramientas, estos contextos, estas situaciones, estos ejemplos que muchas veces no somos conscientes de que están ahí. Y quizás a partir de estos y a partir de las herramientas que nos brinda Oriol en su libro, pero también los múltiples ejemplos que tenemos en nuestro día a día, pues seremos capaces de transmitir que es posible darle la vuelta a este nuevo relato que se ha instalado en el mainstream de que la juventud se ha vuelto facha, de que vamos hacia lo peor, de que el mundo... Es verdad que el neofascismo está
ocupando posiciones que hasta ahora no había ocupado y que la batalla cultural está siendo muy bestia. Es decir, y las redes sociales, los que trabajáis en comunicación, lo veis, porque es su espacio natural y porque jugamos en un campo que está inclinado. Esto lo explicaba el otro día en Carne Cruda, creo. Ellos no tienen escrúpulos, no tienen normas, no tienen límites. Nosotros tenemos ética, tenemos valores, no contamos bulos, no traspasamos determinadas líneas rojas. Es decir, jugamos en desventaja. Yo no digo que haya que usar sus mismas armas, porque creo que somos mejores personas que ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que nos obligan a darle un poco a la imaginación y a ver de qué manera somos capaces de jugar en su terreno sin mancharnos las manos de mierda, ¿no? Como las tienen ellos manchados hasta los hombros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el reto es brutal, pero es muy ilusionante. Quiero decir, a mí me anima todavía más, ¿no?, el que te pongan las cosas tan difíciles, ¿no?, pues a estimular la imaginación, a estimular otras formas de combatirlos, y a veces me da la impresión de que les ganamos. Y me doy muchas veces cuenta porque lo que me lo dice son sus silencios. Cuando muchas veces les damos, y les damos fuerte, ellos tienen la orden de no contestar o de no entrar en esos marcos o de no entrar en determinados debates, porque saben que hemos tocado la tecla en la que ellos pierden y hemos establecido marcos donde ellos pierden. Y esto, por ejemplo, te das cuenta cuando son ellos los que ponen los marcos y entramos de lleno, entonces se vienen arriba, insisten, reproducen el marco constantemente y te van paseando por donde ellos quieren, ¿no? Sin embargo, cuando hemos sido capaces de darle la vuelta a esto, ¿no?, y entrar por otro lado, te das cuenta de que de repente se produce un silencio, de repente desaparecen, de repente no contestan, de repente... Quiero decir, y esto a veces te da pistas de generar también este tipo de relatos que al menos te da la sensación de que no son tan poderosos, tienen los pies de barro, y hay una cosa que yo creo que es fundamental, es decir, aunque la razón no gane muchas veces, ¿no?, porque uno de los pecados que hemos cometido muchas veces es pensar que como tenemos la razón vamos a ganar, ¿no?, y eso no es así. Es decir, se puede tener mucha razón y perder constantemente, y es algo que la historia nos ha demostrado. A pesar de esto, creo que al final no puede vencer esta apología del ser una mala persona, de ser una rata de alcantarilla, que es lo que están promocionando constantemente esta gentuza, ¿no? Y yo creo que al final esto vamos a encontrar la manera de ponerlo sobre la mesa y que quien hoy saca tanto pecho y alardea tanto de ser un canallita facha, dentro de unos años veremos dónde están. Yo tengo esta sensación. Igual me equivoco, pero tengo esta sensación. Yo creo que pueden vencer. O sea, yo creo que tienen las de ganar ellos. De verdad lo pienso. Y pienso que no es tanto por sus métodos. Creo que es porque el fascismo ya ha gobernado, ya está en las instituciones, ¿no? O sea, toda la cuestión del fiscal general que ha pasado estas semanas, pero no solo. No solo ha pasado esto en España, pero es que en España, en el caso de la transición, es muy evidente. Siguen siendo los mismos, los descendientes de, que están en posiciones de poder en el entramado económico, en todos los tribunales, la policía, el ejército. Lo tienen muy fácil. Para empezar, porque lo único que tienen que conseguir ni siquiera es, como nosotras, sacar gente a la calle y tener esa chavalada organizada para tomar el poder. Tampoco lo necesitan. Solo necesitan que la población estemos dispersa, atomizada, distraída y que dejemos hacer y dejemos pasar, y así es como toman el poder. Y lo estamos viendo ahora mismo con Trump en Estados Unidos. Tiene muy mala pinta lo que está pasando ahora. Vemos con todas las el ICE, ¿no?, cómo se está militarizando las calles de Estados Unidos con básicamente unas camisas negras, ¿no? O sea, Mussolini puso en salario y empezó a pagar dinero a sus militantes fascistas cuando tocó poder, y esos eran sus bases, ¿no? Pues gente pues a los bordes del sistema, exsoldados, etcétera, que empezaron a cobrar directamente y a repartir en base a lo que dijera bueno, pues Mussolini, ¿no? El Duce.
¿Y qué ocurre ahora? Pues que tenemos también, pues esto, literalmente también como milicias paramilitares que se están armando con presupuestos que aumentan los presupuestos militares de algunos países con armas de todo tipo y demás, y que esto puede acabar perfectamente más pronto que tarde en una dictadura fascista, Estados Unidos. Aparte de que ya están ocurriendo cosas terroríficas de todo tipo, entre ellas que están linchando a gente dentro de los centros de internamiento, ¿no? Entonces, lo tienen fácil. No han necesitado siquiera, ¿no?, que el asalto al Capitolio funcionara. No lo han necesitado. Y aquí es igual. Aquí solo tienen que conseguir tocar poder y atreverse a ganar. Y es que creo que la derecha se está atreviendo a ganar cada vez más. Y para mí esa es la clave, que la izquierda tenemos que empezar a atrevernos a ganar. Y la diferencia es que nosotros sí tenemos que organizarnos. Nosotros no podemos llegar al gobierno, sea con una coalición progre-chachi, con el PSOE, o incluso con una mayoría absoluta, porque si se llegara de alguna forma a una mayoría absoluta, pero no hubiera un contrapoder de base del pueblo, etcétera, también nos hacen un golpe de Estado en plan Allende y se nos petan a todos, ¿no? Pero es que tenemos que ganar. Pero es que es verdad, no tenemos otra alternativa que ganar, porque es que hay unos relojes físicos que están haciendo tic-tac, y es que la cuestión de la crisis climática, estaba viendo hoy un gráfico de cómo la subida de temperatura, ¿no?, en otros casos han subido en 10.000 años 4 grados, y eso supuso la extinción del 80% de las especies. Claro, nosotros vamos a que hayamos superado los 4 grados porque no estamos cambiando absolutamente nada, seguimos contaminando cada vez más, pues no sé, a lo mejor tu hija puede ver esos 4 grados, ¿no? Pero en vez de en 10.000 años, en 100, ¿no? Entonces estamos en un punto donde no podemos no ganar, no podemos no atrevernos a ganar. Y por eso yo estoy a favor de pensar cómo escalar la lucha y qué tipo de emociones son legítimas también para usarlas nosotros, ¿no? Precisamente no hablo tanto del odio y hablo más de la rabia, entre otras cosas porque creo que la rabia es muy movilizadora y con un potencial colectivo muy grande. La rabia se despierta, siempre reacciona a algo. No nace nunca de un vacío, siempre está reaccionando a una cosa que muchas veces es porque la hemos percibido injusta. Entonces, esta emoción de la rabia ante algo injusto puede ser por algo personal, pero muchas veces también es algo que esconde motivos colectivos, ¿no? Puede ser muchísima rabia con tu casero, o muchísima rabia con tu jefe, o con un machista de mierda, o con quien sea. Pero cuando vemos esa rabia y la ponemos en común, es entonces cuando esas cuestiones que realmente son estructurales se desvela, ¿no? Se desvela que son comunes, que son compartidas, y ahí es también donde nos puede ayudar también a salir de esa atomización. Y a la vez también la rabia es una emoción que te empuja a reaccionar. Normalmente la rabia no te quedas así como enrabietado para adentro, ¿no? La rabia es más hacia afuera, es una emoción que quiere solventar aquello que te está generando esa inquietud, ¿no? Y por eso quiero reivindicar la rabia como una emoción política, primero porque es de izquierdas, porque ha salido, ¿no?, con Aime también, que por cierto podéis interrumpirme cuando queráis, que hemos sido muy respetuosos, pero es divertido también interrumpirse, pero ha salido lo de como que hay la sensación de a lo mejor hacerle el juego un poco, ¿no?, como la idea, ¿no?, de la crispación, que no has dicho tú, ¿no?, pero la polarización, sí. Este tipo de ideas que están por ahí, ¿no?, y que sería como hacerle el juego a la derecha. Y es como, bueno, para empezar, no es su emoción. Una de las tesis del libro es que la emoción radicalmente fascista es el asco. El asco sí que es una emoción muy fascista, porque para empezar te separa, ¿no?, y te genera como una deshumanización del otro que además impulsa a un impulso higienista, impulsa a querer limpiar aquello que te da asco. Y por lo tanto, si te dan asco personas, echarlas del país, exterminarlas, ¿no? El asco es la emoción mucho más fascista, mientras que la rabia ha canalizado pues, movimientos de izquierda y, bueno, concretamente, movimiento feminista, movimiento antirracista. No hay sujeto más rabioso que una mujer negra en Estados Unidos criticando, ¿no?, todo aquello que le está oprimiendo. Y es una emoción que también se ha usado contra nosotras, contra la izquierda, contra los obreros, para devaluar esa rabia, ¿no?, y decir que precisamente por esa emocionalidad pues no tienen razón, son incivilizados, merecen su explotación, merecen su esclavitud, etc., ¿no? Se ha usado mucho. Pero la realidad es que es una emoción muy fuerte y a la vez con sus límites, ¿no? Efectivamente, entre nosotras puede hacernos daño, puede detonar lo que tenemos. De hecho, creo que hay
mucha presencia de esa rabia en redes, que es lo que decía al principio, ¿no? que se vierte entre personas que realmente tenemos muchas más cosas parecidas sí, que en contra, o incluso cosas como, es que a mí me pone muy nervioso el concepto, no sé si habéis escuchado, de facha pobre. Facha pobre. Es un concepto que ciertas izquierdas lanzan contra pues personas que son de derechas y que son clase trabajadora, ¿no? Y es como para realzarse, ¿no? Y decir qué tonto eres. Es el lema de no hay nada más tonto que un obrero de derechas, ¿no? Pero actualizado a Internet. ¿Cómo puede causarnos algún tipo de satisfacción que existan fachapobres? Eso es un síntoma de nuestra derrota histórica. Es un síntoma de que no estamos consiguiendo, porque es que necesitamos conseguir convencer a toda la clase trabajadora para poder llegar a superar estos retos del presente, ¿no? Entonces, no podemos tampoco devaluar esa rabia suya, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que precisamente en momentos de rabia y en momentos de discursos y formas que ciertas izquierdas nos dicen que son como contraproducentes o que le hacemos el juego a la derecha o demás, a veces es cuando realmente se despierta esos frentes amplios con gente mucho más dándose en cuenta lo que tienen en común, ¿no? Y ahora estoy pensando en una de mis obsesiones particulares, porque le he dedicado hasta un capítulo entero del libro, que es Luigi Mangione. Claro, o sea, tenemos muy claro dentro de la izquierda organizada, ¿no?, que ciertas cosas no podemos hacerlas, ¿no? Como que el debate de los límites de la violencia, ¿no?, solamente acciones directas no violentas, etcétera, porque automáticamente perderíamos el apoyo del público, automáticamente. Pues de repente tienes un caso de alguien que mata a otra persona. Una persona, posiblemente Luigi Mangione, en fin, no está demostrado. No está demostrado. Le pega 3 tiros por la espalda al directivo de una empresa, de una aseguradora de salud en Estados Unidos. E inmediatamente la gente empieza a celebrar ese acto y a completamente demonizar las empresas de salud. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un gesto que realmente estaba apelando a una rabia que estaba sedimentada de muchísimos años. O sea, no hay persona en Estados Unidos que no haya sufrido en las empresas de salud, que no hayan matado a alguien, que no hayan dedicado un montón de papeleos, que no se haya quedado endeudada. Y de repente es literalmente un asesinato, que es un asesinato, que no puede haber nada peor a nivel, ¿no?, moral, a nivel de que... Y de repente eso es lo que consigue que los republicanos y los demócratas estén de acuerdo y que cuando sus voceros intentan criticar el hecho, ¿no?, es que sus propios seguidores, ¿no?, le dicen, no, pero hombre, es que los de Asteos, ¿no? Y es como un acto más violento posible, ¿no? Y esto lo estoy viendo en que hay acciones súper pacíficas que generan un montón de reacción en contra, véase tirar pintura a un cuadro, y en cambio hay acciones como prender fuego a maquinaria industrial, que concretamente pienso en las Canarias, en hace unos 8 meses, en donde se está construyendo un complejo hotelero en la playa, en un sitio con arqueología guanche, etcétera, un sitio paradisíaco estupendo. Bueno, se han recogido firmas, nada. Se han hecho huelgas de hambre, nada. Manifestaciones, nada. De repente prenden fuego a las excavadoras que están construyendo ese macrocomplejo hotelero y todo el mundo está muy a favor de ello. Y esto, sobre todo, a mí lo que me muestra es que la gente, todas nosotras, estamos de acuerdo en que este sistema está fallando en muchos sentidos. Y es que discursos que antes, ¿no?, 20 años atrás, se habría dicho esto es demasiado radical para que la gente esté de acuerdo, muchas veces la gente está más de acuerdo con eso que con discursos más moderados. Pero ¿por qué la izquierda no nos atrevemos a ganar? ¿Por qué no nos atrevemos a aumentar el discurso, a aumentar también incluso la propia escala de acciones y demás? Claro, es que me parece muy interesante que justo pongas el ejemplo de Mangione, porque en realidad Mangione tuvo, podemos decir, la visión o la precisión de, al radicalizarse presuntamente por el dolor crónico que tenía y presuntamente achacaría la causa de sus males al directivo, ¿no?, creo que era una gran aseguradora que llevaba no sé cuántos años denegando sistemáticamente lo típico, ciñéndose a, bueno, pues ya te digo, bueno, es que esta persona no la vamos a atender porque ya tenía no sé qué condiciones preexistentes, ¿no? Estas cosas que se dicen en Estados Unidos, que eso sí que es una distopía absoluta. Claro, pero ¿no crees que otra persona, quizás también radicalizada, podría
haber, digamos, canalizado de otra manera esa rabia? ¿Y crees que entonces no hablaríamos de rabia, sino de asco? Porque creo que una de las cosas que también nos hacen a algunas personas de izquierda ser un poco reacias cuando pensamos en abrazar la rabia es cómo también las personas que acaban comprando un populismo punitivo, sobre todo muchas veces un populismo punitivo con tintes raciales, personas que focalizan, por ejemplo, el problema, la epidemia de violencia sexual contra las mujeres, y dan a entender que el problema es que no, que claro, que están viniendo manadas de migrantes, ¿no? que están atentando contra la libertad sexual de las mujeres, etc. Sí que es verdad que muchas de las personas que lo dicen ni ellas mismas terminan de creérselo, pero ¿no crees que parte de lo que nos sitúa en esta posición compleja de no atrevernos a abrazar esa emoción o esa rabia, ese hay que romperlo todo, es también que sabemos que es bastante fácil que quizás a veces nos equivoquemos de enemigo, acabemos, como tú decías antes también, muchas veces esta rabia, esto lo hemos visto en muchísimos colectivos y muchísimos movimientos, como a veces para obtener una falsa sensación de victoria acabamos haciendo daño al que tenemos al lado o acabamos, no sé, señalando quizás a un compañero que en alguna cosa se ha salido, ¿no? de la ortodoxia o que ha cometido algún error de juicio o ha tenido alguna contradicción, ¿no? y en el fondo es porque sabemos que no estamos en posición de verdaderamente derrocar a esas estructuras y a esos poderes que verdaderamente son los que nos están violentando, ¿no? Entonces, bueno, obtengo una falsa sensación de control y de victoria, consiguiendo que, bueno, este chaval que dijo una cosa machista se quite la cuenta de Twitter. No, y bueno, pues es como, pero al final lo que acabamos haciendo es canibalizarnos. Entonces, no sé si piensas que quizás, y lo pensé yo mucho con Manguión y dije, ostras, mira, por una vez a quien presuntamente ha señalado es al directivo pero... Pues creo que presentas algo que yo también veía como Sí. un límite, ¿no? Y que lo he resuelto de una forma Sí. que podemos juzgar si es solo un juego retórico o si es algo con peso, ¿no? Y es intentar pensar en un antipunitivismo de clase y un punitivismo de clase. Porque el antipunitivismo de clase sería precisamente ese, no centrarse en los fachapobres, ¿no? No criticar, no buscar, digamos, la humillación, el hacer callar la boca a la persona que se equivoca, pues porque ha hecho un comentario racista, machista, bífobo, transfobo, lo que sea. Porque eso, muchas veces, ¿no? Desde una perspectiva muy punitiva, muy de cállate la puta boca, no sabes de qué estás hablando, etcétera, ¿qué consigue? Pues consigue que se calle, efectivamente, se cierre, pero con ello pues se puede quedar esos pensamientos ahí y solo aprender que no se han de mostrar, y cuando viene el populista de turno a decirle tienes todo el derecho a hacerlo, pues sale el doble de enfadado, ¿no? Y en cambio... Claro, se pierde la posibilidad de atajar es que ese problema. se habla mucho de que hay que deconstruirse. No nos podemos deconstruir individualmente. No. O sea, si tengo una construcción mental, yo no puedo en mi casa tranquilamente yo solito deconstruirme. Precisamente es en el conflicto. Precisamente es cuando sueltas pues una machistada, que alguien te lo señale de una manera no punitiva, sino decir, pero ¿te das cuenta de esto? ¿Cómo esto está también perpetuando estas ideas? ¿Pero tú de verdad crees esta idea que está implícita en esto? Y entonces, en este proceso no punitivo, en el cual empezamos a reflexionar sobre ello, así es como se construye alguien. Colectivamente, es necesario la colectividad para deconstruirse. Y a la vez también, ¿por qué no tenemos que ser punitivas, ¿no? Incluso, no sé, o sea, es que básicamente yo lo que pienso es que el punitivismo de este tipo es completamente delusional, de Lulu. No es consciente de que, bueno, es que estamos en unas condiciones del presente en el cual hay machismo, hay racismo, hay transfobia. O sea, esto es el presente. Y no podemos hacer ver que no es así. Si esto existe, obviamente la gente tendrá estos sesgos. No podemos de nuevo hacer ver que no es así. Entonces, enfrentarnos a ellos de forma honesta es la única manera en la cual podemos ir avanzando, y que de hecho lo conseguimos. Y es que efectivamente pues todas nosotras hemos cambiado y éramos de todo antes, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Por ejemplo, yo mismo, en mi experiencia, porque después lo importante que es la presencialidad, que podemos entrar a ello, mi experiencia en las acampadas por Palestina, de estar acampando y militando codo con codo, y después continuando militando ya ahora que no estamos acampadas, que podéis uniros quien quiera,
joder, está abierto, seguimos haciendo cosas. Pues precisamente con un montón de peña árabe, obviamente ha reducido mi islamofobia también presente, porque ¿cómo no iba a ser yo también islamófobo dentro de todas las formas de racismo que puedo tener en la cabeza, ¿no? Y ha sido pues, con ese trabajo, incluso con los conflictos que han podido salir ahí. ¿Ha salido algún conflicto? Pues una charla sobre pues, el pinkwashing de Israel y entonces pues, un beso de dos personas del mismo género con un hijab, ¿no? O con un lo que sea. Estas cosas pudieron generar tensiones entre partes diferentes de la coalición que era esa acampada y en vez de tirarnos los trastos a la cabeza, lo que hicimos fue como, bueno, debatir por qué estábamos pensando eso y aprender todas esas partes del proceso, ¿no? Y eso sería antipunitivismo de clase. Pues después está el punitivismo de clase. ¿Y qué tiene de bueno el punitivismo de clase? ¿Por qué, si somos antipunitivas, por qué deberíamos ser punitivas? ¿Por qué deberíamos buscar un culpable? Pues porque el sistema capitalista es especialista en desresponsabilizarse, en decir, no, es que es el sistema. Entonces, claro, como Hacienda, ¿no? El capitalismo somos todos. Y la cosa es que sí que hay personas beneficiadas por ese sistema y sí que hay personas que están ahí, a las cuales podemos culpar muy legítimamente. Y eso ayuda, porque si pretendemos convencer al 99% de cómo funciona el sistema capitalista, que es un ente impersonal, que el capital se autorreproduce a sí mismo, pues no vamos a conseguirlo. Necesitamos culpables, necesitamos caras, es útil ello. Y entonces, momentos de punitivismo lo que hacen es esclarecer un poco, ¿no? Dejar de esta maraña, ¿no? De empresas dentro de empresas, de holdings, de marcas, de tal, y de repente pues poner un culpable al cual pues todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Y eso fue la fuerza del movimiento de Luigi Mangione y la fuerza de muchos pues discursos. Y bueno, por ejemplo, estabas hablando, ¿no? de este tipo, ¿no? De pues cuando, bueno, no has dicho eso, pero me ha traído Torre Pacheco, ¿no? Los linchamientos, las cazas, el magrebí, todos esos carteles horrorosos, esa violencia, ese tal, ¿no? Eso, sí. Claro, ¿qué ocurre con eso? Y es que también han habido otros momentos, eso no era de violencia sexual, pero es que lo de Murcia, de los empresarios pedófilos que estaban pagando dinero para prostituir, bueno, en fin, a niñas, todo eso está ahí presente y también nosotros podemos denunciarlo de una forma pues como indignante con ello, ¿no? Claro, también tiene límites, ¿no? No creo que debamos construir un odio de clase basado en el asco, porque podemos hacerlo, podemos hacer la imagen del rico, gordo, con los puros y que da muchísimo asco y esto es como, ¿no? Con una nariz gigante, antisemita, no sé qué. Pero entonces el empresario chupiguay de repente no encajará en ese arquetipo, ¿no? Eso, y que entonces lo único que buscaremos es, pues eso, una cuestión higienista, ¿no? De exterminio de este empresario en concreto, ¿no? Un lobo solitario matando a un empresario y eso no nos sirve de nada, porque lo hereda el siguiente y el sistema se adapta a ello, no pasa nada con ello. Entonces, bueno, tiene sus límites también ese punitivismo de clase. Yo creo que habéis tocado una tecla importante en toda la construcción, digamos, del sujeto revolucionario, si queremos llamarlo así, y es la presencialidad. Creo que es vital recuperar otra vez el contacto personal, más allá de las redes. Creo que las redes tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, obviamente, pero creo que nos han atrapado en una burbuja muy tóxica donde gana la extrema derecha siempre. Es decir, esta impersonalidad, esta desconexión, esa potencialización del canallismo a través del anonimato y de la distancia, ¿no? De cosas que no te atreves a decirle a la cara a alguien, se lo dices en la red, los perfiles anónimos, tal, que las hemos sufrido de gente incluso que creíamos que eran de nuestra cuerda, ¿no? Y vamos, yo tengo una gran colección de bloqueados, muchos de ellos supuestos izquierdistas, que bueno, que no les cago muy bien, pero bueno, me da igual. Quiero decir, más allá de eso, de la anécdota personal de cada uno con las redes, me da la sensación de que estos últimos años estamos viendo cómo la izquierda está recuperando otra vez el estar en la calle. Ya no sea única y exclusivamente por las movilizaciones, y Palestina es uno de los mejores ejemplos a nivel global, no solo en el Estado español, pero incluso, yo no sé si conocéis, y si no, os invito a que veáis el documental de Palestine Action, que es una organización que ha sido considerada terrorista por el Reino Unido, y que cuando vi el documental me dio tal subidón, o sea, me dio tal subidón de decir,
qué chavales y qué chavalas, no sé cómo describirlo. Bueno, se dedicaban a entrar a las empresas que fabricaban material que era usado contra el pueblo palestino, ya sea armas, drones y todo tipo de material que se usa en la guerra, y lo destrozaban. O sea, destrozaban las fábricas y se esperaban allí a que viniera a detenerlos tan tranquilamente y lo grababan todo en vídeo. Y era gente muy joven, es gente que está en el prisión actualmente, ¿no? Y gente que va a manifestarse para apoyarlos, están siendo detenidos acusados de apología del terrorismo. Y sin embargo siguen las manifestaciones, sin embargo siguen los apoyos, sin embargo cada vez incluso más figuras públicas se ponen allí con las camisetas de yo también soy Palestine Action, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? Hay muchos más. Yo estoy viendo los vídeos, por ejemplo, del ICE en Estados Unidos y veo a la gente poniéndose delante de los agentes de ICE, ¿no? Y manifestándose en contra, enfrentándose a los cuerpos armados, ¿no? con su propio cuerpo. Lo hemos visto aquí, con los desahucios, desde hace muchos años, que está volviendo otra vez a disputar este relato, ¿no? De que después del 15M se acabó, ¿no? Que es un poco también el momento político que estamos viviendo, que son las cenizas de lo que fue aquello y toda la traducción luego institucional y política que tuvo, que es verdad, ¿no? Que ya necesitamos pasar de pantalla ya de una vez, ¿no? Y necesitamos que otra generación o quizás otras formas y otros artefactos, ¿no? Pues tomen el relevo y sean capaces de superar esta etapa que ha dejado también tantas desilusiones por el camino, ¿no? Y por eso reivindico la presencialidad. Es verdad, yo el otro día también cuando empezaron las movilizaciones contra el payaso de Vito Quiles en las universidades, hubo muchos colegas, periodistas de izquierdas que decían es que les hacéis el juego, es que les estáis haciendo el juego, es que lo que quieren es que protestéis. Vamos a ver, qué pena daría la universidad, ¿no? De este tipo paseándose tan tranquilo por ahí, ¿no? Qué pena daría. O sea, a mí me daría una pena tremenda, una sensación de derrota horrible. O sea, yo creo que no le ha salido bien la jugada a este señor. Yo creo que el haber tenido 5 veces más de gente en contra dando la cara allí, protestando allá donde ha ido, menos en el CEU San Pablo, creo que ha sido una victoria, sin ninguna duda. Creo que ha sido una victoria, además una demostración de fuerza que yo creo que no se la esperaban y no les ha encajado demasiado bien. Quiero decir, el tomar las calles otra vez, la presencialidad, el demostrar que somos más y que además tenemos más experiencia en la calle. Solo hay que ver cuando les meten 4 porrazos a los fachas, no sé si lo habéis visto en los vídeos, lo que no se lo creen, o sea, no les entra en la cabeza cómo les pegan a ellos, ¿sabes? O sea, nos da la risa viendo los vídeos, o sea, no vamos a celebrar obviamente la violencia policial, pero en el fondo nos da un poquito de risa, ¿no? De decir, joder, qué juláis sois, ¿no? O sea, que quiero decir, yo creo que el haber recuperado un poco el espíritu, lo que decías tú, ¿no? De ir a la acampada por Palestina, ¿no? El salir a las calles, porque nos faltan, o sea, nos sobran motivos, ¿no? para salir. Yo creo que es ahí donde está la clave. A mí has presentado varias, ¿no? tácticas, sí, varias cartas. Y es interesante porque están entremezcladas entre ellas, porque hay una forma de dividir la acción política muy interesante, que es la movilización y la organización, que viene de una dicotomía de mobilizing, organizing de Estados Unidos, del nuevo sindicalismo estadounidense, estos que han sindicado Starbucks, al motor, etcétera. Y es muy interesante porque el ciclo político anterior estaba marcado por mobilizing. Todo el rato era como eso, ¿no? Pues hacemos un momento de protesta en el que salimos, e incluso pues, momentos tipo Scratch, momentos, ¿no? Momentos que son de gastar energía hacia afuera, de proyectar fuerza y de salir y demás, ¿no? Y se ha quedado en un segundo lugar cada vez menos importante el organizing, que es el momento en el cual acumulamos fuerzas, en el momento en el cual conectamos. Tenemos conversaciones como esta y conversaciones también, pues todo el público, todas nosotras, ¿no? En el cual nos vemos las caras, aprendemos las unas de las otras, formamos alianzas y también cosas como, pues yo qué sé, parar un desahucio puede ser muy mobilizing, pero también puede ser organizing si se ha hecho todo un proceso de construcción, se hace una continuación, etcétera, ¿no? Y esto es interesante porque tenemos que tomar las calles, tenemos que tener muy en cuenta la importancia de la presencialidad, pero también tenemos que recuperar el organizing, porque no nos queda más, y eso es un problema de la rabia, un límite de la rabia, que la rabia puede ser muy efímera. La rabia puede ser un estallido,
y que salgamos, la liemos, ¿no? De repente disrupción de la vuelta ciclista. Claro, de repente salen 100.000 personas que quieren disrumpir un acto, un deportivo público como la vuelta ciclista y se hace. Con una cantidad de policías que habían puesto gigantesca y a pesar de ello se disrumpe porque es que por todas partes la gente entra, ¿no? Eso es espectacular. Pero claro, también nos encontramos 2 meses más tarde que no hay un tejido organizativo suficientemente fuerte que esté respondiendo, ¿no? Y esto también es normal, hay ciclos, no podemos tampoco hacer ver que no pasaría, pero también responde a una cultura muy poco organizativa, ¿no? A muy poco compromiso también con tener esa constancia de tener un espacio de organización, en parte porque no tenemos espacios de organización, están acabando con todas las ocupas, etc. Pero la realidad es que es uno de los puntos, ¿no? Si nos quedamos con la idea, todo el mundo estaremos de acuerdo aquí, ya habéis entrado sabiendo que tenemos que tomar las calles, ¿no? Pues me gustaría que saliéramos también con la idea de tenemos que organizarnos más, tenemos que estar más conectadas, que esta es la única forma de tener poder, estar organizadas y entonces poderlo sacar cuando toca. Lo que se llamaba un poco los terceros espacios, ¿no? Como esos espacios que no son ni la casa ni el trabajo y que no sean solo de consumo, ¿no? Porque creo que también al final la mayoría de espacios en los que podemos encontrarnos, en los que podemos debatir, en los que podemos conversar, poner ideas en común, casi siempre son circuitos de consumo, o sea, casi siempre tienes que pagar de alguna forma por estar, ¿no? Y por eso también creo que es muy importante. Justo cuando hablábamos de la presencialidad y Miquel, que yo también soy catalana, y Miquel hablaba de eso, de la importancia de la movilización y de estar en los sitios y de hacer esa demostración de fuerza. Justo estaba pensando eso, decía, claro, es que es importante hacer esa demostración de fuerza, pero también es importante al día siguiente, vale, ¿qué hacemos? ¿No? Y también para que esa movilización no quede en algo de, bueno, pues ha sido ese evento canónico, se ha dado de esta manera, pero ya está, no tenemos muy claro hacia dónde vamos. Por ejemplo, cuando ponías el ejemplo de Vito Quiles, es que quizás si hubieran ido 2 personas sueltas a gritarle, sí que le habrían dado lo que quiere, pero como vino muchísima gente, pero muchísima, eso fue una demostración de fuerza que también moviliza y también digamos, combate como ese pesimismo, ese fatalismo, como esa sensación que tenemos muchas veces de estar como desmoralizados, de que nadie va a responder a la llamada, ¿no? Yo creo que en ese sentido fue muy importante también todo el estallido que se produjo, sobre todo alrededor de la flotilla de Gaza. Sí que es verdad que podemos ver como poco a poco se ha ido diluyendo un poco, pero esperemos que esto no acabe aquí, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que creo que fue importante para ejercitar un poco ese músculo de la sociedad civil organizada, decir, seguimos estando aquí, no hemos desaparecido y somos muchos, ¿no? Y creo que también crea un efecto llamada, porque sabes que no vas a estar tú solo, en este caso también con el tema de Vito Quiles, siendo el único pringado que le dice 4 cosas y le grita para que él pueda ridiculizarte y caricaturizarte, decir, mira, ves, la gente de izquierdas viene aquí No, sino que había muchísima gente y dijo, espera, que es que igual yo me he hecho aquí un cálculo que no era, porque yo pensaba que eran 4 y no son 4. Lo que pasa es que igual no tienen tantos bots como yo, pero no son 4. O sea, que yo sí que creo que es muy importante hacer ese acto de presencia, pero luego también detrás de las cámaras, por así decirlo, o en momentos en los que no se producen grandes eventos memorables, sino momentos mucho más aburridos del día a día, también estar presente, porque un poco lo que decías tú, es que también ese canallismo y ese malismo es que beben muchísimo de estas dinámicas, de estas lógicas de Internet. Es que en la vida real la gente no es así. Y una cosa que a mí me da realmente pena con el tema de esta dinámica malista es que es cuando esto traspasa los límites, digamos, de la extrema derecha y ves a gente que crees que es de tu entorno picar beber de estas mismas fuentes y hacer estas prácticas de la misma manera. Y esto, pues, lamentablemente nos hemos encontrado, ¿no? Y ese es un vehículo del fascismo también. Sí. Es decir, si el fascismo no llegó al poder única y exclusivamente con gente que estaba muy convencida de que era de derechas, sino llegó también convenciendo a través de la rabia, de otros sentimientos, del odio, de la frustración o lo que fuera, a gente que era de izquierdas, ¿no? Entonces,
Por eso ha sido muy importante también la labor que ha hecho la extrema derecha de ofrecer determinadas pildoritas a sectores de izquierdas de manera velada, obviamente, ¿no? Para que piquen en algunos asuntos. La transfobia, la islamofobia son los principales ejemplos, ¿no? Discursos islamófobos y transfobos en gente que se dice de izquierdas, tenéis ejemplos a patadas, ¿no? Pero luego te das cuenta que ya no es solo que ya hayan picado y hayan bebido de estas fuentes envenenadas, ¿no? Sino te das cuenta también de la asunción, digamos, del papel de canallita, ¿no? Pues eso, ¿no? Y esto pues, se ve, por ejemplo, mucho con los rojipardos, ¿no? Que a veces tienes que mirar bien el avatar para ver si es un nazi o es un payaso de estos, ¿no? Es verdad, pasa, ¿no? ¿Por qué ocurrió eso? En parte ocurrió porque se construyó un discurso desde el asco. O sea, hubo un feminismo que construyó un discurso del asco al hombre, ¿no? Incluso la polla violadora y demás, que podía tener mucha fuerza para chocar, para movilizar y demás, pero tenía una esencia de construir un asco hacia ello muy esencialista, y es lo que fue la pendiente resbaladiza a que acabara, ¿no? Derramándose después hacia la transfobia, ¿no? Pero quería entrar también un poco en la cuestión que decías de Internet, porque dentro del organizing y el mobilizing es muy evidente que la presencialidad es básica para organizarnos, ¿no? Y con Internet no puede ser eso un espacio de organización tal y como está montado ahora. Las grandes plataformas no son un espacio de organización. Entonces, creo que esto es una tarea que tenemos del presente, y es conseguir relacionarnos con Internet de una forma que también sea organizativa, y esto probablemente pase por desarrollar nuestras propias herramientas, ¿no? Nuestros propios espacios, que se parezcan más a un foro y menos, ¿no? A un espacio de concurso de popularidad y de zascas y demás, pero a la vez también pensar inteligentemente las redes sociales, porque están ahí y la gente está ahí. Entonces, ¿qué son? Pues un espacio de intervención política. Entonces, se ha de participar en redes sociales, esa es mi opinión, pero se ha de participar de una forma que sea efectiva y que sea no desahogarse, no pues dándole casito al facha de turno, no tal, sino, no, esto es un espacio de intervención política y nos relacionamos con Internet de esa forma. Y a la vez sabemos que tenemos que desarrollarlo todo fuera de Internet porque no es suficiente con Internet, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene un potencial, ¿no? Esto también que decías, ¿no? De cómo fue una muestra de fuerza lo de Vito Quiles, también es porque, bueno, fuimos saliendo cada vez más, ¿no? Hubo una escalada. Que eso es muy clave de la disrupción de la Vuelta Ciclista. Y es que hubo una escalada. Empezó con 5 en Figueras. Claro. Pero esto fue aumentando. Y allí a donde iba pasando, cada vez más gente salía. Entonces, el efecto, por un lado, de fenómeno, ¿no? Cuando se está haciendo que un hecho pasa a ser un acontecimiento, esto ayuda también a generar estos momentos, ¿no? Pero a la vez, no solamente era la cuestión, ¿no? de esa escalada a nivel números, sino también legitimidad. Y es que el hecho de que fuera construyéndose así y se fuera escalando permitió también que, de nuevo, mucha gente viera muy legítimo esa disrupción. Que esto es algo, pues probablemente es el momento, ¿no? de quiebre más grande que ha habido en Madrid, no sé, desde el rodeo al Congreso, quizás. Y tenía mucha legitimidad, ¿no? Entonces, hay muchas enseñanzas en todo ello. Sobre esto que decías del feminismo, me ha parecido curioso porque precisamente una cosa que he comentado en algunos paneles es que creo que parte del problema, y no sé si esto se ha llegado a analizar mucho fuera de como circuitos o círculos feministas como un poco más académicos, si se quiere, es el hecho de que, por un lado, entran en conflicto los mensajes, las consignas que sirven para agitar, para movilizar, incluso que pueden llegar a servir a modo de catarsis colectiva entre algunas mujeres, entran en conflicto a veces con la clase de prácticas y estrategias que sirven a largo plazo para construir, para planear estrategias políticas a largo plazo, ¿no? Entonces, esto que decías del asco, aunque es verdad que esto es algo que es difícil decirlo sin que piensen que estás comprándole el marco a la reacción antifeminista de, claro, estáis comprando esta idea de que sentir esa rabia o esa indignación frente a los siglos, ¿no? de injusticia que han sufrido las mujeres, ¿no? Y en este caso
antropomorfizarlo, un poco como decías tú antes, y poner como al hombre como de alguna forma representación del patriarcado, ¿no? Cuando en realidad estás hablando del patriarcado, ¿no? Pero, o sea, quiero decir, sí que es verdad que ha habido mucha fiscalización de cómo hablan las feministas y si dicen las cosas de la forma más apropiada, etcétera. Y creo que tampoco es 100% constructivo hacer eso. Yo misma lo he hecho a veces, quizás me he pasado no sé, quizás de querer ser demasiado fina o hilar demasiado fino, ¿no? Sí que creo que tienen que existir espacios donde las mujeres puedan desahogarse libremente sin temer que parezca que estoy hablando desde el asco, lo que sea, pero al mismo tiempo es verdad que al final no sorprende ver ciertos discursos, como tú dices, no solo transfobos, sino incluso bifóbicos, incluso misóginos al final, porque hay una supuesta misandria que, si la analizas bien, se articula de una forma muy misógina, porque al final cuando mujeres feministas intentan, como forma de subversión, ¿no? O como forma de resistencia, hacer bromas misándricas, como quien dice, ¿no? Contra los hombres, muchas veces acaban reproduciendo como esquemas mentales y asociaciones profundamente patriarcales, ¿no? Acaban hablando de mujeres que tienen relaciones con hombres como si estuvieran manchadas de alguna forma. En el caso, por ejemplo, lo vemos mucho con el tema de la bisexualidad y de la bifobia, ¿no? Pero también esta idea de, o sea, esta exclusión de las mujeres trans también bebe de ahí, ¿no? Como que al final acabas comprando un esencialismo, es complicado, porque es lo que te digo, que según cómo critiques ciertos discursos puede parecer que estás haciendo una especie de enmienda a la totalidad del feminismo y desde luego yo no lo estoy haciendo y tampoco quiero dedicarme como a fiscalizar el tono, ¿no? de una mujer que ha sufrido maltrato o ha sufrido una violencia sexual descarnada durante años y quizás suelta una cosa que quizás es problemática, ¿no? Tampoco le voy a decir nada, pero sí que es verdad que ahí yo me he dado cuenta de que tenemos un problema con las redes sociales y es que no existen a día de hoy compartimentos, no existen habitaciones, es como un loft, es una casa en la que todas las habitaciones son la misma habitación y no tenemos un espacio para desahogarte y decir lo primero que se te pasa por la cabeza, otro espacio donde elaborar teoría, otro espacio donde organizarte. El problema de Twitter, que la gente lo utiliza como diario personal, pero lo que suelta se toma como un statement político. Entonces, claro, aquí estamos mezclando cosas y creo que es un problema que ha tenido el feminismo, que no hemos tenido claro el espacio que debía tener cada conversación. Y sí que creo que hay espacios para decir todos los hombres son una mierda, pero hay otros espacios en los que la conversación tiene que ser un poco más elevada y es a veces difícil como además hacer una crítica sin que se te malinterprete salvajemente. Esto que decías de Twitter, ¿no? Que puede tener muchos usos de diario personal de tal, también pasa con organizaciones políticas. No, ya. Que te das cuenta cuál es el criterio en tu actividad en Internet. ¿Cómo estás? No lo decía, no es un espacio de intervención política, pues tiene una parte de repositorios, actividades que hemos hecho, es también para nuestros militantes y tal, y es como... ¿Y no es mejor tener tu propio espacio organizativo y ahí es intervención política? Pero bueno, a la vez de estos límites, hombre, está claro que no. En el ciclo político anterior, toda la rabia feminista fue la que permitió también elevar la conciencia feminista, ¿no? Y es lo que decía. Claro que has de sentir rabia contra tu violador. Claro que has de sentir rabia contra el sujeto concreto que te ha hecho daño. Pero también es la potencia de esa rabia que cuando la pones en común y cuando la colectivizas y te das cuenta que pues todas han sufrido una violación en su vida, es que, hostia, efectivamente hay aquí un puto sistema, ¿no? Y no es solo mi violador. A mí lo que me parece interesante, y un poco como lo que decíamos antes de, ostras, pues mira, al final entre colectivos sociales, de izquierdas, acabamos canibalizándonos. También cuando ves a mujeres que quizás adoptan una retórica más esencialista o más misándrica, podemos decir, se acaba volviendo contra mujeres. Es decir, realmente en la mayoría es o contra mujeres trans o contra mujeres bisexuales, a veces mujeres heterosexuales, etcétera, etcétera. O sea, como que es curioso como realmente el problema de la misandria no es que se acabe volviendo contra los hombres, no es evidentemente como no podemos establecer una falsa equivalencia porque no estamos viendo ahora como un movimiento de mujeres que
que sistemáticamente reclamen tener acceso sexual a los hombres y poder acosar sexualmente a los hombres, o que se dediquen a difundir pornovenganza de hombres. O sea, no es tanto que me preocupe desde el punto de vista de compararlo con el machismo o con la misoginia, como que es al final un elemento tóxico para el propio movimiento. Para el propio movimiento, y bueno, es que está el concepto de heteropesimismo. Sí, Un concepto horrible. muy interesante, porque lo que nos dice es, claro, si tú esencializas a los hombres, ¿no?, como estos seres incapaces de cuidar, incapaces de, ¿no?, de ser atentos, de una serie de cuestiones, porque son así, putos hombres, y haces tus chistecitos con tus amigas, con críticas a los hombres, tal y cual y cual. Claro, si tú estás en ese punto todo el rato y esencializas a los hombres de esa forma y eres heterosexual, No imaginas que pueda existir algo. Eso es algo que yo he dicho muchas veces, que digo, claro, el problema del heteropesimismo es que, por un lado, o sea, yo entiendo que necesitábamos un espacio en el que poner en común estas frustraciones y estos desconciertos para que muchas mujeres se dieran cuenta de que lo que les estaba sucediendo no era algo anecdótico, no era un problema suyo, sino que estábamos hablando de tendencias generalizadas, de un problema estructural, de cómo socializan los hombres en unos modelos de masculinidad, bla, bla, bla. O sea, era muy importante tener estos espacios para poner en común estas historias y entender la dimensión política, estructural de estos problemas. No es algo que te haya pasado solo a ti porque eres tonta, no, es normal que te haya pasado. Ahora bien, cuando uno se queda en la enunciación del problema y no piensa más allá de eso, no piensa, vale, pero a partir de aquí, ¿qué hacemos?, muchas veces se acaba convirtiendo, no digo en una profecía autocumplida en el sentido de culpar a las mujeres de esa situación, pero yo sí que tengo la sensación de que si tú piensas que no puedes esperar gran cosa de un hombre, es probable que acabes tolerando una conducta peor porque crees que no puedes aspirar a más. O sea que en realidad, si tú sigues relacionándote con hombres, otro tema es que dejes de hacerlo, pero si tú sigues relacionándote sexoafectivamente con hombres, es mejor que esperes más y por lo tanto exijas más. Es que es mejor para ti, ¿no? Y eso no significa que tengas que ser ingenua o no darte cuenta de cómo al final pues es probable que se den ciertas asimetrías y estar atenta y demás, ya. Pero de ahí a lo que dices tú, que a veces veo algunos chistes que son un poco como los chistes esos de mi marido no pone la lavadora, que es como, está muy bien para visibilizar el problema, pero llega un punto en el que suena a un Boys Will Be Boys versión feminista de, bueno, no puedes esperar nada mejor. Bueno, es que claro, es que normal, es que los hombres no ponen la lavadora. No, ¿cómo que no ponen la lavadora? En plan, te tienes que indignar, ¿sabes? Esa es la cosa. Pero bueno, esa es la tangente aquí. pero bueno, esa rabia sigue siendo legítima, porque efectivamente sí, los espacios claro, también políticos claro. sigue habiendo un montón de machismo, entonces tiene que salir esa rabia para cambiarlo, se tiene ¿no? que identificar el problema. Ese disparador que es esa rabia, pero la cuestión es qué hacemos, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de cóctel emocional de discursos y demás, y cómo construimos esos enemigos, porque al final cualquier lucha, la lucha feminista, la lucha antirracista, la lucha ecologista, etcétera, todas ellas necesitan a más gente que las propias que están atravesadas por ello, ¿no? O sea, necesitan a más gente. No. Todas. Entonces, la única manera es, pues bueno, por un lado, conseguir convencer a los hombres que traicionen la masculinidad. Es que los hombres tienen que traicionar la masculinidad. Ni siquiera diría que es solo deconstruirla, ¿no? Es hacer una traición y volverte a alguien contra esa masculinidad que te ha estructurado la cabeza. Y también tenemos que traicionar, ¿no?, la blanquitud, también tenemos que traicionar, ¿no? Y de esa forma, para conseguir eso, obviamente no podemos solamente tener discursos confrontativos como que nazcan de un esencialismo, ¿no?, de todos los blancos, tal, ¿no? Entonces, hay aquí unos límites porque, efectivamente, una cosa que defiendo muy fuerte en el libro es construir frentes amplios, ¿no? Es la única manera que podemos superar el sistema presente de las cosas, con grupos grandes de población. Y cuando eso ocurre, efectivamente, hay fricciones. Por si en un mismo frente tienes a gente de muchos colores, formas, ideologías, etcétera, pues efectivamente habrán agresiones, habrán violencias, habrán un montón de problemas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante también una perspectiva antipunitiva,
para deconstruirlo colectivamente y mediante esos conflictos aprender de ello, ¿no? Y yo aquí también, perdona, porque a Miquel le estoy quitando todo el tiempo, perdona, luego ya me callo, pero es que justo estoy hablando de algo que es algo que he discutido mucho, porque precisamente muchas veces me han dicho, ay, es que no puede ser que el feminismo tenga que ser la madre de todas las luchas y se tenga que ocupar también de que si las personas LGBT, que si las personas racializadas, que si tal, y claro, yo ahí respondo, claro, pero vamos a ver, es que la mayoría de mujeres también o son racializadas, o son LGBT, o son pobres. Entonces, claro, al final, ¿tú qué estás defendiendo? Estás defendiendo a un sujeto mujer abstracto que es una mujer, entiendo que blanca, de clase media, ¿sabes? Quiero decir, al final es con lo que tú me estás dejando, porque es que ni siquiera tenemos que entrar en sí. Yo también lo pienso, al final todas las luchas, todas las formas de opresión están profundamente imbricadas entre sí. No puedes emancipar a la mujer en tanto que mujer sin emancipar también a todas las disidencias sexuales y de género. Esa es mi opinión también. Pero incluso aunque quisieras emancipar solo a las mujeres, es que la mayoría de mujeres o sufren por culpa del cuerdismo o porque tienen muchos otros problemas que no tienen que ver única y exclusivamente con la misoginia, pero que la misoginia también informa, ¿no? Entonces, claro, es como, bueno, pues una lucha de las mujeres, pero ¿de qué mujeres entonces? Porque estás abandonando a la mayoría, de hecho. Pero bueno, esa es mi... Es también muy común, ¿no?, de pensar la clase obrera, ¿no?, clase Claro, trabajadora, claro, como es lo un mismo. hombre blanco, trabajador de la fábrica, no sé Esa qué. lógica Es como, categorial lleva en el más, capitalismo sí. global actual, la clase trabajadora, pues su rostro pues sería una mujer racializada, Sí. que a lo mejor se está debatiendo entre migrar. Claro. O sea, eso sería mucho más, Más ¿no?, el rostro representante de la clase trabajadora a día de hoy, ¿no? Y hablando de ello, ¿cómo construimos un frente antifascista con el fascismo del presente? ¿Qué retos tiene el antifascismo? Qué melón, qué melón. Bueno, yo creo que el problema no del antifascismo, sino el problema que ha habido hacia el antifascismo es que ha sido caricaturizado incluso por gente que hoy en día sí que se apunta a ser antifascista, porque lo ve delante de los morros y no puede escapar, obviamente, pero durante muchos años el antifascismo había sido reducido a una especie de tribu urbana, ¿no? Sí. Y por lo tanto, es verdad que como un espacio muy limitado, muy marginalizado, muy incomprendido y muy, digamos, abandonado por el resto de luchas, pues no ha sido... mira, te lo pongo por ejemplo. Cuando escribí el libro sobre antifascismo, entrevistando personas racializadas y activistas feministas, les planteé uno de los grandes problemas que tuvo el antifascismo de los 90, ¿no?, en el que yo empecé a relatar que era un movimiento muy masculinizado y prácticamente blanco, exclusivamente blanco, ¿no? Claro, No sé si entendía un poco el fascismo como de Mussolini o de Hitler, como un fascismo un poco, no sé, ¿eh? No, también por el contexto. Vamos a ver, en los años 90, primero no había prácticamente migración en España. Es decir, al menos yo que sé, en mi entorno, en Valencia, pues tampoco era muy habitual, ¿no?, el tener personas racializadas en el instituto. En mi instituto había 2 negros, un instituto público. Es decir, en todo el instituto público solo 2 personas negras, ¿sabes? O sea, que era una representación realmente poco notable, ¿no?, en este sentido. Y por otra parte también el feminismo no tenía esta hegemonía y esta capacidad que tiene hoy en día, pero sin embargo no quiero decir que no estuviera avanzado. Es decir, yo lo cuento, además en el libro lo cuento, es decir, yo naturalicé de una manera absolutamente normal, cosa que luego me di cuenta, ¿no?, pues que había gente trans en la casa Ocupa donde yo iba y nadie nos sorprendía, ni nadie no nos chocaba en absoluto, estaba muy normalizado. El rollo queer, en los años 90 estoy hablando, quiero decir, que era algo que ni siquiera se tenía nombre, aquello, ¿sabes lo que quiero decir? Pero era algo que lo vivimos con mucha naturalidad. Y es más, la primera coordinadora antifa de Valencia, donde yo vengo, la crearon mujeres. Y de hecho obligaron a los hombres que entraban en la coordinadora, que se llamaba Asamblea Antifascista,
a crear un grupo de hombres para deconstruir la masculinidad. Estoy hablando del año 91-92, es decir, que eran avanzadas a su tiempo, pero de una manera espectacular. Y yo lo recuerdo, Grup d'Homes del Casal Popular, que los obligaban pues eso, a tener sus reuniones y a hablar a deconstruirse, vamos, básicamente, ¿no? Entonces, pero es verdad, que esto es anecdótico, pero quería contarlo, pero es verdad que el antifascismo no ha tenido siempre al antirracismo como un punto de referencia, ni siquiera al feminismo, ¿no? Y estamos en un momento ahora en el que podemos decir que todas estas luchas hoy en día forman parte del antifascismo. Aunque haya un colectivo antifa concreto, no podemos reducir el antifascismo a un colectivo que lleve la etiqueta de antifa, porque creo que el presente nos obliga a entender que el fascismo está tan bien dirigido de diferentes formas a diferentes colectivos, que todos estos colectivos han entendido que una de sus luchas era la antifascista. Hay puntos de encuentro entre diferentes colectivos que sufren de diferente manera la extrema derecha, sí, y cada vez más. Y esto es importante y esto es muy positivo, porque es algo que no tuvimos en los años 90, ¿no? Que la gente, los colectivos LGTBI iban a la suya, los antifas más de línea dura iban a la suya, los feministas iban a la suya, quiero decir, no había... el antirracismo estaba muy, al menos en mi entorno, estoy hablando de Valencia, estaba muy centrado en temas de ONG, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero claro, ahora el panorama ha cambiado por completo. Entonces ahora sí que hay una sinergia constante y de hecho creo que esta es uno de los momentos más interesantes para el antifascismo, porque está entendiendo mucha gente que no había entendido lo que era el antifascismo, está entendiendo que esto le apela a ellos también, ¿no? Y que ellos también... Yo no he visto nunca tanta gente declararse antifascista como ahora, ¿no? Posiblemente, y no quisiera que se desnaturalizara, digamos, lo que es la esencia del antifascismo, ¿no? Pero es verdad que este giro autoritario, reaccionario, está poniendo en tensión a muchísima gente que hasta hace poco no entendía de qué iba la película, del antifascismo. Y yo creo que esto es positivo. Creo que vivimos un momento en el que el antifascismo debe ser mainstream. Y creo que está logrando poco a poco, al menos en la izquierda, entenderse no como digamos, una lucha sectorial de 4 locos que se pegan con los nazis, sino como algo única y exclusivamente, casi, me atrevo, y siendo muy generoso, de supervivencia democrática. Y quiero decir, y siempre sin ser generoso, pero hasta cierto punto, ¿no? Es como el sentido de que el antifascismo no es solo simplemente parar y que Vox no gane las elecciones. Bueno, y si ganan otros y siguen los sistemas de opresión, siguen los CIES, siguen las deportaciones, siguen muchas políticas que son propias de la extrema derecha, que es la gran victoria de la extrema derecha, que los otros hagan sus políticas sin llamarse de extrema derecha, ¿no? Ese es el gran éxito, ¿no? Entonces, si logramos hacer entender que el antifascismo no es solo parar a Vox, sino es un compromiso político, pero también ético y moral en este sentido, ¿no? Con una serie de derechos que, al menos los que siempre hemos levantado la cabeza orgullosos de reivindicarnos antifascistas, entendemos que una democracia no puede funcionar sin estos mínimos derechos para todas y para todos, lo que digo, ser generosos hasta cierto punto. Y hace falta mucha pedagogía. Estamos en un momento en el que el antifascismo es clave, porque la amenaza fascista es evidente. Es decir, de hecho, si os fijáis, la extrema derecha se empeña mucho en hablar de que el fascismo ya no existe y que los antifascistas no tienen razón de ser porque eso del fascismo no es real, ¿no? Incluso lo dicen desde el think tank de Vox. Obviamente, está muy pensado el por qué dicen esto, ¿no? Pero yo creo que no cuela, ¿no? Yo creo que la gente es consciente de que la extrema derecha está ahí, que es el nuevo fascismo y que, como tú decías, ¿no? Vienen a ganar, quieren ganar y creen que lo tienen todo en favor. Pero creo que el antifascismo entonces ahora tiene esa responsabilidad de saber articular un frente amplio, con generosidad, pero con mucha pedagogía. Lo mismo que ha hecho el feminismo, lo mismo que hace el antirracismo también, que deje de ser una cuestión, dejen de ser cuestiones incluso identitarias o sectoriales y que se conviertan en una enmienda a la totalidad, que es que al fin y al cabo todas estas luchas convergen. Al fin y al cabo.
También incluso en la cuestión ecologista, porque poco se habla de cómo la islamofobia empieza a construirse como proyecto de Estado en el momento en el cual la OPEP empieza a cerrar el grifo del petróleo, en la crisis del petróleo. Ahí es cuando dicen, vale, quizás hay que construir un estereotipo islamófobo, ¿no? Lo interesante aquí de que has sacado es no solamente la necesidad de construir un frente amplio, sino que la gente también está empezando a verlo. Y esto es algo que también está muy presente. En el ciclo político anterior había un cierto repliegue, ¿no? Tendíamos a tener nuestros espacios más bien cerrados y más bien separados, y ahora en cambio estamos todas muy atentas a lo que está pasando y nos estamos dando cuenta que o nos juntamos o nos comen. Y esto es muy real y esto también es una oportunidad. La gente está predispuesta a construir esos frentes amplios y hay muchas posibilidades de cómo hacerlo. Está la cuestión de antifascismo, está la cuestión de vivienda, y ya como para cierre un poco, que creo que nos van a echar de la sala en breves, está la cuestión que es mi pedrada personal, que es la cuestión de los presupuestos de guerra y el auge militarista. Esto es algo que está aquí presente ya. Estamos entrando en una economía de guerra. Cuando tienes una economía de guerra y produces armas, la única consecuencia final es usarlas, es entrar en una guerra, porque además cuanto más peso tiene la industria militar y más poder y más control tienen los gobiernos, pues bueno, complejo industrial militar de Estados Unidos, pero ahora en Europa. Entonces, esto que está pasando también es una oportunidad para un frente amplio, porque todos estamos atravesados por ello. Pues las ecologistas, por supuesto, o sea, lógica de la competición de recursos en vez de la cooperación y el de crecimiento, pero también, obviamente, el feminismo, porque las guerras no suelen despertar una conciencia muy feminista, precisamente, el antirracismo desde su perspectiva más decolonial, porque las guerras van a ser por competir recursos contra el sur global, el antifascismo, también por motivos evidentes, y obviamente cualquier lucha de clase que nos envían a matar obreros contra obreros en vez de, bueno, matar a los que nos dan las órdenes, ¿no? Entonces, creo que es importante también empezar a pensar seriamente en esta cuestión del auge militarista y empezar a construir ya una respuesta que sea verdaderamente decolonial y antiimperialista, que entienda que la guerra tiene unas raíces en el sistema capitalista y en el sistema imperialista, y no es algo que ocurre porque los gobernantes malos nos llevan a la guerra desde una visión moral y naif realmente, y que no empiecen las movilizaciones cuando entremos en una guerra. Tenemos que estar empezando a organizarnos ya en la cuestión antimilitar y juntar claramente todos estos ejes, incluyendo el antifascismo, con ello. Y con esto y un bizcocho, damos por cerrada la conversación. Gracias. ¿Sabes qué? Vine porque la rabia de los venezolanos, ¿de quién es? Y vengo casi pidiendo auxilio porque están bombardeando unos peñeros en el Caribe. Están diciendo abiertamente, vamos a matarlos, ¿verdad? Sin embargo, no hay una movilización en contra de ello. Y les digo como venezolano, lo peor no es eso, es que si hablas con la mayoría de los venezolanos, no tienen una posición en contra de la guerra. Hay 8 millones de personas de un país de 30 que emigró, que se fue. 8 millones, casi el 30%. En España hay aproximadamente 400 venezolanos, 400.000, perdón, 400.000. Los 400.000 no viven en Salamanca. Si ustedes piden globo, la probabilidad de que te llegue un venezolano es bastante alta. Si van a la hostelería, están ahí. Si van al campo, están ahí siendo oprimidos, siendo vulnerados de muchas formas. La prostitución y la trata de mujeres es un tema. Y la pregunta es,
se han acercado, porque creo que el gran enemigo del antifascismo es, y es muy tentador porque uno cae en eso, es la arrogancia intelectual. Porque la arrogancia intelectual nos quita presencia, y cuando no estamos presentes, alguien llega y toma esa rabia. Y eso es lo que ha pasado con mi comunidad. Yo soy venezolano, yo estuve 4 años en un sótano bajo tierra, bajo tortura. Y me rescató este gobierno. Y yo estoy en un conflicto porque la principal líder de oposición, María Corina, que conozco, está abiertamente a favor de Netanyahu y entregó nuestra lucha de años a la administración de Rubio y Trump. Y hay cierta arrogancia y asco, porque ser latinoamericano y ser de repente católico, ya, este es un facha, no entiende lo que está pasando. Y eso ha hecho que la izquierda democrática europea, los movimientos progresistas españoles, no se acerquen a muchos venezolanos que no son los que viven en Salamanca, porque el 99% no vive en Salamanca. Vayan a Vallecas, vayan a Tetuán, ¿no? Vayan a las periferias y van a ver a venezolanos pasando roncha. Entonces, es un llamado de atención, porque esa rabia, la sociedad venezolana no era una sociedad de derechas ni reaccionaria, porque nuestra lógica, nuestras condiciones mestizas no nos hacía pensar bajo eso. Después del mandato de Trump, que empezó todo este auge de la derecha y de poderse decir sin vergüenza, soy de derecha, eso no pasaba antes. Entonces, la rabia es nuestra. Yo lo que digo es, ajá, eso nos pasó a nosotros, no, esa rabia acumulada de los estudiantes, porque recuerden que eso fue un modelo que no nació, el proyecto no nació en la Escuela de Humanidades, no nació en las luchas indígenas, no nació en las luchas feministas, nació en un cuartel militar. Y los estudiantes que salíamos a protestar con esa rabia no teníamos de dónde agarrarnos y nos quedamos solos y nos abrazaron. ¿Quiénes nos abrazaron? Ustedes saben quiénes nos abrazan cuando llegamos a España. Entonces eso hace que hoy haya una convocatoria frente a la Embajada de Venezuela en contra de una acción militar y está sola. Cuando van 100 personas asesinadas en Peñeros, al mismo tiempo que indultan uno de los mayores narcotraficantes de América Latina. Y la gente no está protestando. No está protestando porque no hay una conciencia, porque no nos han ayudado a tener esa conciencia. Y esto es un llamado, por favor, una súplica. Yo te he escrito por también, por favor, abramos el debate de Venezuela desde un acercamiento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué un venezolano va a una marcha de bots? ¿Y por qué no está aquí con nosotros? ¿Por qué va a protestar a Ferraz, verdad? Y no va a protestar frente a la Embajada de Estados Unidos. Entonces, yo vi cómo esa movilización y esa rabia la capitalizaron otros. Y aquí, y con esto cierro, la arrogancia en la que caemos intelectual nos hace alejar de esos malestares porque nos creemos superiores. Entonces, ahí llega la otra persona, le toma la mano y ese joven termina alistado en estas corrientes fachas. Y yo, dentro de todo, tengo esperanza porque creo que sí hay un punto de encuentro donde entendimos que el fascismo no es Mussolini, no es Hitler, sino que ya el fascismo está este señor que compra una red social, está el otro, pero es porque también ellos ya, ojo, yo creo que no es que dicen, el antifascismo, antes se decía, no somos fascistas, pero es que en las últimas semanas, vean el discurso, está diciendo, sí, yo soy fascista, ¿y cuál es el problema? Entonces, eso también nos moviliza, pero hay que tener cuidado con ese punto. Gracias.
Yo la verdad es que soy muy consciente de que muchas veces las interpretaciones que se hacen desde aquí en términos geopolíticos son demasiado estancas. Y esto que has dicho tú, porque yo este debate lo he tenido, porque mucha gente decía, oye, pero que todos los venezolanos, yo conozco a venezolanos que viven aquí y no son fans de Maduro, pero no son de extrema derecha. Al contrario, y les da asco Vox, y les da asco incluso Mariana Corina Machado, y les da asco toda la oposición a Maduro. Y claro, aquí nosotros pues somos también un poco víctimas de esa arrogancia y de esa visión colonial, de pensarnos que los que venís desde allí sois porque sois unos fachas, porque no abrazáis el socialismo, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Sin pararnos a pensar quizás de que pues tenéis vuestros motivos o tenéis vuestros motivos también para protestar contra un régimen que a lo mejor si nos hubiera tocado vivir ahí a nosotros pues también le encontraríamos fallos. Claro. Y eso es como lo del facha pobre que decía Oriol, que al final caricaturizas o estereotipas a una determinada persona simplemente por haberse marchado de su país o por ser crítico con determinada gobierno o determinada historia y automáticamente te ubican en otro bando que ni estás ni tienes ninguna intención de estar ahí. Y pasa con el tema de Rusia y Ucrania y pasa con cualquier conflicto geopolítico que desde aquí. Y yo creo que esta arrogancia es fruto también de un supremacismo occidental, de juzgar, ¿no? O de ver el mundo, ¿no? Como blanco y negro, como un tablero de los buenos y los malos, ¿no? Y no pararse a pensar que hay personas que tienen sus contradicciones, que tienen sus motivos ajenos a tu cálculo geopolítico, ¿no? Y a veces nos olvidamos pues, de la gente que estáis en tierra de nadie, aquí que, pues, si no te gusta Maduro, pues hay gente de izquierda que no te va a abrazar y si no te gusta Mariana Corina Machado, pues la de la derecha te va a decir que eres un chavista. Entonces, soy muy consciente de que, y creo que tenemos que ser conscientes de que existen estas realidades y que tenemos un asunto pendiente, sobre todo también desde nuestra posición privilegiada de aquí, de poder integrar ya no a personas, sino también de poder entender muchos de los flecos, ¿no? que se nos escapan, ¿no? Yo estoy muy en contra de estos análisis maniqueos, ¿no? de las cosas son blancas o negras, o estos son los buenos y estos son los malos, ¿no? Yo creo que lamentablemente pues hay mucha gente que está muy cómoda, porque es muy fácil, ¿no? Yo estoy aquí y dime quiénes son los buenos y los malos y ya está, ¿no? Y a veces pues te encuentras con cosas, ¿no? que te desmontan un poco el esquema y creo que es muy importante, por eso la presencialidad, por eso el poder escucharnos, por eso vernos las caras, debatir, hablar y ahí seguro que encontramos puntos en común. Y sobre todo que no podemos ya permitirnos seguir sin pensarlo, porque como dices ya se está bombardeando, ¿no? Efectivamente, la guerra en Venezuela es inminente, por lo que si quieres ahora hablamos un poco también, porque desde la Acampada por Palestina estamos intentando construir un discurso que sea antiimperialista y que se oponga a las guerras de una forma, entender, digamos, que la liberación de Palestina y la lucha del pueblo palestino es un prisma con el que observar el mundo y que no se limita solamente, ¿no? Y hemos estado pensando cómo hacerlo con la cuestión de Sudán, pero ahora con el inicio de esto que es altamente probable, como decías, nos interesa también saber cómo hacerlo, así que ahora nos acercamos y hablamos, como has dicho. Muchas gracias.